Maná Televisión, con la programación que usted quiere ver, presenta el siguiente programa. Amados hermanos y amigos, qué bueno es poder estar una vez más con ustedes en Reflexiones Apostólicas. Soy el apóstol Uberney Aguirre y para mí es de mucho gozo, de mucha bendición poder una vez más acercarme a usted a través de Maná Televisión con la programación que usted quiere ver. ¿Sabe? Yo tengo una palabra que compartí con usted. Hace unos minutos atrás estaba hablando con un hombre de Dios que Dios me ha permitido conocer y estoy muy contento con esa relación. Y le estaba hablando sobre algo muy importante y yo quiero compartírselo también a usted. ¿Sabe? Le estaba hablando sobre el apostolado. Hay gente que en sí no entiende lo que es el apostolado y ya en algunos de mis temas he hablado sobre esto y de hecho este espacio es precisamente para poder como aclarar algunas dudas, llenar algunos vacíos y orientar a algunas personas que Dios está levantando dentro del ministerio apostólico. Como lastimosamente en algunos medios de nuestra iglesia, podríamos decirlo, digamos, como que había una mala interpretación sobre lo que es el ministerio apostólico. Aparte de que ha habido una mala interpretación del ministerio apostólico, ha habido personas que también lastimosamente han abusado, digamos, del término apóstol para autoproclamarse, autollamarse apóstoles y a través de ello hacer una cantidad de cosas, de desmanes que se desvían totalmente del propósito de Dios y hacen que mucha gente pues corra detrás de esas filosofías y enseñanzas totalmente erradas. Permítame decirle que una de las características del apóstol es que es un enviado de Dios. Yo decía en uno de mis programas anteriores que los apóstoles somos enviados por Dios a desarrollar una misión. Esa misión la vamos a desarrollar con una visión y esa visión necesita una provisión, pero Dios nunca le dará a un hombre una visión sin antes colocar en sus manos la provisión. Diariamente Dios traerá provisión para que ese apóstol que ha sido enviado por Dios pueda llevar a cabo su misión desarrollando la visión. Para ello necesitará siempre que haya una provisión. Y hoy tengo para usted esa palabra. Usted, amigo, hermano, de pronto usted se siente como inquieto en cuanto a lo apostolado. Yo le quiero decir algo. Si usted ha sido llamado por Dios y enviado por Dios a alguna parte, no se preocupe. Usted vaya, desarrolle la misión que Dios le ha colocado bajo la visión que Él ha puesto y créalo que en sus manos tendrá la provisión para que pueda desarrollar, y perdone la redundancia y tanta repetición, para que pueda desarrollar la misión y llevar a cabo su visión. Lo importante es que seamos efectivos en lo que Dios nos ha llamado, nos ha mandado a hacer. Primera característica del apóstol es que es enviado. La segunda característica es que es un hombre visionario. Y usted tiene que tener muy bien claro eso, porque sí, hay muchos que se han autoproclamado apóstoles, hay otros que se autodenominan apóstoles, o hay otros que sencillamente lo llaman apóstol, pero ¿será un enviado por Dios? ¿Será un hombre visionario? Es algo que usted tiene que tener muy en claro. ¿Qué es una persona visionaria? Una persona visionaria es alguien que quiere ampliar el reino de los cielos. En vez de pensar en sí mismo, en vez de pensar en su propio yo, en su propia iglesia, está pensando en ampliar el reino de los cielos. Está pensando en plantar y en extender ese reino hermoso, el cual Cristo Jesús nos ha llamado para que lo hagamos. Si usted es un enviado por Dios, permítame entonces decirle que usted tiene que ser una persona de visión. Y es aquí entonces cuando chocamos. Vamos a chocar entonces con pastores, vamos a chocar con maestros, vamos a chocar con mucha gente que ha estado enclaustrada, encerrada en cuatro paredes, que por muchos años lleva predicando una denominación, lleva predicando, digámoslo, un concilio, aferrado de pronto a lo tradicional, a la costumbre o a cosas que
que definitivamente han pasado y han quedado obsoletas. El hombre de Dios, el enviado por Dios, el apóstol, al tener en su corazón ese llamado de parte de Dios, es un visionario. Él no piensa sino digamos, en abrir iglesias, en empoderar a otros hombres, en darles de la unción que Dios le ha dado, de colocar sus manos sobre ellos, de sanarlos, de liberarlos. Esa persona está pensando en las multitudes. Entonces, una de las características muy fuerte en el apostolado es la visión. Y yo tengo mucho que hablar sobre esto, pero quizá no tengo todo el tiempo para hablarles sobre ello. Pero permítame, yo le muestro un texto bíblico que me llama mucho la atención, que está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, verso 17. Vea lo que dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. A ver, el apóstol Pablo era un hombre visionario. El apóstol Pablo, usted puede darse cuenta, el apóstol Pablo no puede quedarse en un solo sitio. Yo enseñaba en una de mis reflexiones apostólicas anteriores, hablaba de que hay apóstoles enviados por Dios a las naciones del mundo, hay apóstoles enviados por Dios a una región y hay apóstoles enviados por Dios a una localidad. Entonces el apóstol Pablo fue enviado por Dios a las naciones del mundo, por ende su visión era mucho más amplia. Y la visión, óigame bien, porque eso es importantísimo, la visión del apóstol Pablo no era el hacer creyentes. La visión del apóstol Pablo no era hacer discípulos. La visión del apóstol Pablo era formar hijos. Le tengo esa noticia, ¿sí? Porque hay gente que se preocupa por discipular, y amén, y hay que hacerlo porque el Señor nos mandó a eso. Digo que fuéramos y predicáramos y enseñáramos a todas las naciones, todas las cosas hasta que Él venga. Enseñar es discipular, es ir doctrinando a alguien y conducirla por el camino de la verdad. Y es cierto, y nosotros tenemos que hacer discípulos. Lastimosamente hoy en día las iglesias están más llenas de creyentes que de discípulos, y hay una diferencia muy enorme entre un creyente, un discípulo y un hijo. El apóstol Pablo tenía paternidad, y eso es lo que usted tiene que ver. El hombre enviado por Dios, óigame bien, el hombre llamado por Dios a un apostolado, número 1 es enviado por Dios, número 2 es visionario, y número 3 es un padre. Él no está preocupado, repito, por hacer creyentes. Él no está preocupado por hacer discípulos. La preocupación de un verdadero apóstol es ser padre y tener hijos. Aquí podemos ver a un padre llamado Pablo y podemos ver a un hijo llamado Timoteo. Y hablando de eso, yo le pregunto a usted, ¿quién es su padre? Le pregunto, ¿está naciendo en su corazón o usted siente ahí en su pecho ese deseo de parir hijos? Porque es que en las iglesias, lastimosamente, por muchos años hemos hecho cantidad de creyentes, hemos formado un poco de creyentes, hemos formado discípulos, pero ¿sabe qué pasa con los creyentes y los discípulos? Que en cualquier momento salen y se van. Ellos no tienen una identidad, en sí no tienen una paternidad. Yo no sé si usted ha notado la diferencia entre alguien que venga a vivir a su casa y que usted le enseñe, que usted lo alimente, que usted críe a esa persona, por así decirlo. Usted empieza a criarlo, usted empieza a alimentarlo, empieza a amamantarlo, empieza a cuidarlo, a protegerlo, y de repente esa persona crece y sale y se va, y salió y se fue, y de pronto algún día lo volverá a ver, pero hasta ahí, de ahí no pasa. Pero un hijo, fíjame bien, el hijo siempre queda en casa. Por eso que, por ejemplo, Abraham un día dialogando con Dios, muy preocupado porque le estaban llegando los años y le estaban pasando por encima, y como dice esa canción antigua que a mucha gente nos gusta, que dice, se está poniendo blanca toda mi cabellera, la nieve de los años me está cayendo ya. Y hay gente así, que se le puso blanca la cabellera, le llegaron los años, ya está lleno de arrugas, tiene una cantidad de años encima y no ha hecho todavía nada. Permítame decirle que Abraham fue uno de esos. Abraham vio de que ya le habían pasado los años, de que era un hombre anciano, de que tenía muchas cosas, tenía muchas posesiones, tenía muchos bienes, pero no tenía a quién dejárselos. Entonces un día, hablando con Dios, llegó y le dijo, venga Señor, ¿acaso va a ser mi heredero un esclavo nacido en mi casa? ¿Quién es el que me va a heredar?
Y Dios le dijo, no te va a heredar ese esclavo nacido en tu casa, no, te va a heredar un hijo. Porque es que precisamente, mire, debemos entender esto, los que heredan son los hijos, no heredan los creyentes, no heredan los discípulos. Porque el creyente y el discípulo, el creyente es aquel que cree temporalmente. Así como creyó hoy en Dios, así como creyó en lo que usted dijo, mañana pasado mañana puede creer en otro y puede creer en lo que otro dijo. El discípulo es alguien que está enseñando, está siguiendo las enseñanzas de alguien, pero mañana pasado mañana se va a ir. Ese podríamos decir que es como una especie de un criado que usted de pronto le pagó, o de pronto está ejerciendo un servicio por amor, como en el Antiguo Testamento. Los esclavos que servían porque eran esclavos y los esclavos que servían por amor. Entonces, de pronto ese es un esclavo, es un siervo, es un discípulo que está sirviendo ahí por algún interés, o de pronto por amor, sí, pero mañana pasado lo van a dejar, pero los hijos no, porque los hijos son los herederos. Los esclavos no heredan, los discípulos no heredan, los creyentes no heredan, los que heredan son los hijos. Y un hijo debe tener un padre. Óigame, un hijo debe tener un padre. Entonces, hay gente que no acepta la paternidad, no acepta el apostolado, porque sabe que al aceptar el apostolado está diciendo, necesito urgentemente un padre. Porque si usted va a ser hijo, obviamente tendrá que tener un padre, alguien que lo haya parido, alguien que lo haya instruido, alguien que lo haya enseñado, alguien que haya estado con usted ahí dándole, viéndolo crecer, viendo su desarrollo, un padre que lo regaña, un padre que no solamente lo va a dar pañitos de agua tibia, es un padre que se va a sentar con usted y le va a decir, esto está malo, esto es incorrecto, eso tiene que ser así, no sé si me estoy haciendo entender. Entonces dice la palabra de Dios que Abraham ya había pasado el tiempo y lo que tenía era un esclavo, le servía por amor, pero Dios, Señor, entonces que este esclavo es el que me va a heredar, y Dios le dijo, no te va a heredar te va a heredar un hijo. Y yo le tengo una palabra, si usted es padre tiene que tener hijos, y si usted es hijo tiene que tener un padre. Bien, yo lo quiero invitar, vayamos a unos pequeños comerciales y continuamos, porque lo que tengo que decirle es demasiado importante. Maná Televisión te invita al gran ayuno de poder y victoria, este y todos los miércoles en el Salón de Eventos del Hotel Café Real, carrera 18 con calle 21, hora 8:30 a 11:30 am. Asiste con tu familia, te esperamos. ¿Problemas financieros, enfermedades, vicios, problemas conyugales te están haciendo algún daño? ¿Necesitas ayuda? Aquí está el Ministerio Apostólico Restaurando las Naciones. Comunícate con nosotros al 0057-6732-8918 o al 0057-316-756-6152 o también al email res-nation@hotmail.com o visítanos en la calle 20 número 2465 en el barrio San José de la ciudad de Armenia. Empresa de vigilancia privada, Seguridad Emanuel Limitada. Escolta a personas y mercancías, seguridad física, capacitación de personal, servicio de guardia estático, seguridad industrial, residencial y bancaria, seguridad electrónica, seguridad de vigilancia y compromiso. Somos una nueva generación. Carrera 23, número 464, teléfono 746-6866. Empresa de vigilancia privada, Seguridad Emanuel Limitada. Somos una nueva generación. Al que cree, todo le es posible. ¿Quieres saber más de nosotros? Comunícate a través de la red en www.manatelevisión.com o en www.restaurandolasnaciones.com. Bien, continuando con nuestro tema.
Pero para hacerme entender y que le quede bien claro a usted en su espíritu y en su corazón, es que si usted es un padre, óigame bien, tiene que tener hijos. Y si usted es hijo, tiene que tener un padre. Usted no puede ir a andar diciendo por ahí en la calle, en los barrios, en las ciudades, en los países, ir diciendo que usted es un apóstol. No, mire, si usted no ha sido enviado por Dios, si usted no es un hombre de visión, si usted no es un padre, si usted no es un hijo, usted no puede ir diciendo por ahí que es un apóstol. No, porque el apóstol es enviado, es un hombre visionario y es un padre y también es un hijo. Usted puede preguntarme por mi paternidad. Yo tengo mi paternidad, así como yo estoy brindándole paternidad a otros. Dice la Biblia entonces que viene Dios y le da un hijo a Abraham llamado Isaac. Y a través de Isaac entonces salen la cantidad de creyentes hasta el día de hoy que nos hemos ido convirtiendo en hijos. Y aquí el apóstol Pablo, eso fue lo que formó en Timoteo. Vean lo que dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Oye, esto es hermoso. Cómo el apóstol Pablo podía ir dando paternidad, cómo el apóstol Pablo podía empoderar a otro, cómo el apóstol Pablo podía darle su ADN a otra persona. Era porque sabía que era un hijo. Hoy en día nosotros andamos por ahí y eso hay que tener mucho cuidado, ¿sabe? A veces uno empieza a echarle aceite a vasijas rotas. Pastor, ¿qué me dijo? Sí, muchas veces nosotros como pastores no hacemos sino orar por personas que son vasijas rotas. ¿Qué es una vasija rota? Que todo lo que usted le echa, todo se derrama, todo lo que usted le da, usted le enseña, usted le predica, usted le pone las manos, usted lo unge, pero todo lo que usted derramó sobre esa persona se vació porque es una vasija rota o un odre viejo, podrido. Entonces uno como padre tiene también que saber sobre quién va a colocar su dignidad. Uno como padre tiene que saber a quién es que va a ungir. Uno como padre tiene que saber a quién es que le va a brindar la paternidad. Palabras menos, palabras más. Tenemos que mirar que la vasija esté bien, que sea una vasija nueva, con un cuero nuevecitico, bien hermoso, bien como dicen por ahí en la costa, bien titino, para que si esa vasija está bien buena, está limpiecita y es nueva, poder derramar sobre ellos un buen aceite, un aceite nuevo también de oliva bien fresco, o también colocar vino nuevo sobre esa vasija. Pablo, cuando estuvo hablando de Timoteo, sabía quién era. Mire, me gusta mucho esa característica, dijo, oiga, fiel en el Señor. Es decir, que Timoteo no se convirtió en hijo de Pablo porque sí, no. Timoteo se convirtió en hijo de Pablo porque era fiel en el Señor. Vale la pena que usted note eso. Todo hijo tiene que ser fiel en el Señor, porque así tiene que ser el padre tiene que ser fiel en el Señor, así tienen que ser sus hijos, fieles en el Señor. Y un hijo nunca va a dejar de ser hijo. Donde quiera que se vaya, donde quiera que se meta, seguirá siendo hijo. Y uno se sienta con el hijo y le jala la oreja y el hijo entiende. Y si en ese momento se enojó, se encrespó, bueno, pasó lo que pasó y se fue bravo, pero al otro día, o esa misma tarde, o a la semana, o a los 15 días, o al mes, vuelve, porque sabe que es su padre. Sabe que ese es su padre y sabe que su padre tiene razón. Y hay hijos que se han ido por muchos años de la casa, pero sabe que vuelven porque son hijos. Sencillamente son hijos. Entonces, si usted es un hijo, permítame decirle, tiene que tener un padre. Si es un padre, tiene que tener un hijo. Pero aparte, oígame bien, escúchame bien esto. Si usted es un hijo, usted tiene que buscar su casa. Usted tiene que buscar a su papá si verdaderamente es hijo. Si usted no regresa, oígame bien, donde su papá, será un abortivo. Oiga, y eso quiero que le quede claro. Ahora, yo le estoy hablando de la visión apostólica, no le estoy hablando de la visión pastoral, no le estoy hablando de, no le estoy hablando de ningún otro ministerio, yo le estoy hablando de la visión apostólica. La visión apostólica es esa. Si usted es un padre, tiene que tener un hijo, y si usted es un hijo, tiene que tener un padre, y por ende usted tiene que estar con su padre. El padre tiene que engendrar hijos, pero esos hijos que engendra el padre, dice que tienen que ser fieles en el Señor. Y mire, y le voy a decir algo que de pronto le puede mover como la silla y puede como molestarlo un poquito allí a las personas legalistas. Vea lo que dice. Mire lo que iba a hacer ese hijo amado y fiel en el Señor. Dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mire lo que Pablo está diciendo. Es que este hijo que yo tengo es mi hijo amado y es fiel en el Señor. Y él va a ir a hablar lo que yo le he enseñado. Él va a ir a hablar lo que ha visto de mí. Él va a ir a hablar lo que el camino
que yo le he mostrado, es lo que el Hijo va a hablar. El Hijo no va a ir a hablar sandeces, el Hijo no va a ir a hablar filosofías huecas, cosas que se ha inventado. El Hijo va a hablar es lo que el Padre le ha enseñado. El Hijo va a hablar es lo que ha visto del Padre. Óigame eso, es lo que el Hijo va a enseñar. Por eso, si usted es un padre, tiene que tener mucho cuidado qué es lo que le está enseñando a sus hijos. Si usted es un padre, tiene que tener mucho cuidado en el camino que usted lleva, en el camino que usted está trasegando, porque recuerde que detrás viene un hijo que va a seguir sus enseñanzas y que va a seguir su camino. Aquí dijo, este hijo que yo tengo, él va a ir y va a estar con ustedes y les va a recordar a ustedes cuál es mi proceder en Cristo y de la manera que yo enseño en todas partes y en todas las iglesias. Qué bueno tener hijos que puedan ir a hablar, óigame bien, de Dios, obviamente, de la palabra de Dios, obviamente, pero que ese hijo está siguiendo la enseñanza, la instrucción, la doctrina que le dio su padre. Por eso usted, hijo, tiene que aprender de su padre, y por eso usted, padre, tiene que aprender de otro padre, y por eso ese padre tiene que aprender de otro padre. Y qué mejor que todos podamos aprender del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amigo, yo quiero que usted pueda reflexionar un poco en esa palabra que yo le estoy dando. ¿Es usted un hijo? Si usted es un hijo, tiene que tener un padre. Y usted me perdona que yo como que le repita tanto esto, pero ¿sabe una cosa? Es que la madre de la enseñanza es la repetición. Cuando usted le repiten algo y usted está escuchando algo constantemente, eso va entrando a su espíritu, usted lo puede memorizar mucho más. Yo quiero que usted sepa, si usted es un padre, tiene que tener hijos, y si usted es un hijo, tiene que tener un padre. Así de claro. Esa es una de las características del ministerio apostólico. Número 1, enviado por Dios. Número 2, es una persona visionaria. Número 3, es un padre. Pero también recuerde que si es un padre, es porque es un hijo. Nunca podrá hacer una cosa si no es lo otro. Y ese hijo, es menester que ese hijo sea fiel en el Señor, que su pasión, su amor, su entrega absoluta sea para con Dios. Es muy necesario. Y dice que ese hijo va a hablar lo que el padre le está enseñando. Ese hijo tiene que ver cómo camina su padre, cómo habla su padre, cómo piensa su padre, cómo duerme su padre. Mejor dicho, ese hijo tiene que estar empapado de todo lo que su padre es. Yo le invito a usted para que se convierta verdaderamente en un hijo y pueda seguir fielmente las enseñanzas de un padre. Y en la Biblia hay muchos ejemplos, pero permítame colocarle, por ejemplo, el ejemplo, y perdone la redundancia allí, de Eliseo con Elías. Eliseo fue un buen hijo y Elías fue un buen padre. Claro, Elías le entregó a su hijo Eliseo, le dio la herencia. Mire, él le dejó el manto, le entregó, le transfirió la unción que tenía, se la transfirió totalmente a Eliseo, y Eliseo pudo levantarse también como un padre, porque había tenido un buen padre. Porque todo aquel que es buen hijo se llegará a ser un buen padre, y como es buen padre tendrá buenos hijos. No olvide que la Biblia dice que lo que el hombre siembre, eso va a recoger. Yo creo, amigo y hermano, que en este momento Dios nos está brindando la oportunidad de poder llegar a usted, poder llegar a su casa, a su oficina, no sé en qué lugar usted me está viendo. Es menester que usted aprenda a ser hijo, es menester que usted aprenda a ser padre, es menester que juntamente todos los que estamos en la visión apostólica aprendamos a ser hijos y aprendamos a ser padres. Si usted no tiene un padre, qué bueno que empiece a identificarse con uno. Hay un libro de un hombre de Dios que vive en Miami, Guillermo Maldonado. Él tiene un libro que se llama Necesito un Padre. Y yo creo que usted está buscando un padre, yo creo que usted está necesitando un padre. Usted me dirá, pero pastor, fue que yo nací en una denominación, fue que yo nací en un concilio, fue que yo nací en una misión, fue que yo nací en un ministerio X. Mire, yo no le estoy hablando si usted nació en tal ministerio que tenga un rótulo, porque una de las cosas que yo estaba hablando con la persona que le comenté ahorita es eso, que hay personas que porque creen que nacieron en una misión que tenga un rótulo que diga, por ejemplo, como el nuestro, Ministerio Apostólico Restaurando las Naciones. Entonces se identificaron con el ministerio, pero en sí no se están identificando con la paternidad. Se identificaron con las cuatro paredes de una iglesia, pero no se están identificando con la paternidad. Entonces, como no se identifican con la paternidad, sino con la iglesia, pasado mañana se van para otra iglesia que tenga otro rótulo, por decir algo, Asamblea de Dios Bautista, por decir algo, presbiteriana, nacer de nuevo, y una cantidad de... que no se está identificando con el Padre.
sino que se identifica es con la iglesia. Entonces, usted no tiene por qué identificarse con la iglesia, aunque obviamente tengo que tener sentido de pertenencia. ¿Sabe? Por ejemplo, yo sé que este es el Ministerio Apostólico Restaurando a las Naciones, y todos los que son hijos míos saben que esta es su iglesia, saben que este es su lugar de congregación, y ese es su lugar de pertenencia, luchar para que eso salga adelante, sembrar para comprar terrenos, para comprar una cosa, comprar la otra, un sentido de pertenencia. Pero escúcheme, y míreme, no me cambie el canal, que estoy hablando con usted, no sea serio, estoy hablando con usted. Mire, este rótulo a usted no lo va a salvar, a usted lo va a salvar el Padre. El Padre, a través de Cristo Jesús, que es su Hijo. Mire cómo nos enseña la paternidad, Padre e Hijo. Usted tiene que aprender a ser padre, usted tiene que aprender a ser un hijo. No se identifique tanto con el rótulo de su iglesia, con el nombre de su iglesia, ni con las cuatro paredes de su iglesia. Usted tiene que identificarse es con un Padre, porque de ese Padre es que usted va a heredar. Mire, aquí este hijo llamado Timoteo heredó de su padre, Isaac heredó de su padre Abraham, Eliseo heredó de su padre Elías, Josué heredó de su padre Moisés. Yo le pregunto, ¿de quién va a heredar usted si usted no tiene un padre? O aunque usted tenga una iglesia, sí, y de pronto hasta pelea usted por el rótulo de su denominación, por el rótulo de su concilio, pero usted no está peleando por su verdadera paternidad. Usted tiene que tener un padre, y permítame decirle una vez más, le repito, que si usted es un hijo, usted vuelva a casa. Si usted es un hijo, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, usted tiene un padre y nunca dejará de ser hijo, como yo nunca dejaré de ser su padre. Hoy lo invito, yo quiero invitarle, yo quiero hacer una invitación muy especial a todos los que quieran ser hijos. Los invito al Ministerio Apostólico Restaurando las Naciones. Venga, nosotros tenemos reuniones los viernes a las 7 de la noche, una reunión milagrosa, tremendas cosas suceden, y los días sábados tenemos una reunión de jóvenes con propósito, y los días domingos a las 9 de la mañana una reunión familiar. Yo lo quiero invitar, venga, busque un padre, usted lo necesita, así como yo estoy deseoso de parir hijos que hereden lo que Dios me ha dado. No olvide, soy el apóstol Uberney Aguirre, que sabe lo que dice y le dice lo que sabe. Dios le bendiga. Shalom. Maná Televisión, la programación que usted quiere ver, presentó el anterior programa.